los mecanismos para atacar la inflación. Y básicamente son tres los mecanismos que aborda la teoría económica. El primero, y que es más lógico y que es más natural, es si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, consecuentemente la estrategia óptima para que no haya inflación consta en controlar la cantidad de dinero. Y esto es muy interesante, o lo que se llama también el control de agregados monetarios. Es decir, si los saldos reales son iguales a la demanda de dinero, en términos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios es igual a la demanda real de dinero, dada que la demanda real de dinero está determinada por las preferencias de los agentes en función de las transacciones que tiene que hacer, una vez que ustedes determinan la cantidad de dinero, lo que hace es determinar el nivel de precios. Con lo cual ahí aparece otro tema que se llama la cuestión del ancla nominal. En un modelo donde ustedes controlan agregados monetarios, básicamente el ancla nominal es la cantidad de dinero. Y una vez determinada la cantidad de dinero, ustedes van a poder determinar el nivel de precios. Ese es el punto central en esta cuestión. La otra forma de controlar o de combatir la inflación consta en fijar el tipo de cambio. Naturalmente, a muchos de nosotros eso de andar fijando precios nos genera cierto escozor. Ahora, lo interesante es que cuando ustedes trabajan con un modelo de esas características, sucede algo que se llama endogeneidad del dinero, es decir, la cantidad de dinero dentro de la economía viene determinado de modo endógeno, donde lo que determina la cantidad de dinero básicamente es la demanda de dinero. De ahí que cuando ustedes tienen tipo de cambio fijo y que la cantidad de dinero se compone de reservas más crédito doméstico, si ustedes incrementan el crédito doméstico, lo que van a tener es una pérdida de reservas. Es decir, es casi tautológico, porque la cantidad de dinero está determinada endógenamente por la demanda de dinero. Y esto tiene cuestiones muy interesantes, porque esto sumado a la ley del precio único, es decir, donde el precio de los bienes locales viene determinado por el tipo de cambio, por los precios internacionales. Si ustedes fijaron el tipo de cambio y los precios internacionales son un dato, automáticamente les queda determinado el nivel de precios domésticos. Es decir, el ancla nominal, acá ¿quién es? Es el tipo de cambio. Es decir, ustedes al fijar el tipo de cambio anclaron los precios en la economía en el fondo. Porque ¿cómo es que funciona esto? Cuando ustedes, lo que está detrás de esta lógica es la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? O sea que el nivel de precios viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero sobre la demanda de dinero. Y si ustedes dicen que el tipo de cambio es el cociente entre el precio doméstico y el precio internacional, ustedes ahí el tipo de cambio viene determinado por las condiciones monetarias relativas. Es decir, por ejemplo, en la medida que ustedes emitan más dinero que contra la moneda que tienen de referencia, tendrían un movimiento del tipo de cambio. Si cae la demanda de dinero relativamente, tendrían una devaluación. Si cae el producto relativamente, tendrían una devaluación y viceversa. Y ustedes, al fijar el tipo de cambio, ¿qué es lo que pasa? La cantidad de dinero va a quedar determinada de manera endógena. Y ahí va a jugar la demanda de dinero, sería la fracción que se retiene como dinero en términos del PBI, el PBI, el tipo de cambio y los precios internacionales. Es decir, que en este caso lo que tiene es que el ancla es el tipo de cambio. ¿Y cuál es la diferencia entre un modelo y el otro? Este segundo modelo, las características que tiene es que es mucho más rápido en la estabilización. ¿Por qué? Porque al estar determinada la cantidad de dinero por la demanda de dinero, automáticamente mapea oferta y demanda de dinero doméstico y por lo tanto la inflación cede rápidamente. La consecuencia negativa es que ante un shock externo negativo que requiere una devaluación,
si ustedes no tienen una economía lo suficientemente flexible, en la transición les genera desempleo y tensión en el plano social. La contracara es dejar el tipo de cambio flexible, controlar agregados monetarios. ¿Cuál es el problema con el control de los agregados monetarios? Es que requiere de paciencia. ¿Por qué? Porque está lo que se denomina los rezagos de la política monetaria, que en términos promedios suele rondar cerca de 18 meses. Es decir, ustedes fijan la cantidad de dinero, la inflación no va a bajar instantáneamente. Se van a tener que limpiar todos los efectos monetarios. Y además también hay otro problema, porque cuando ustedes fijaron el tipo de cambio, están comprando la reputación y la credibilidad de la otra moneda. En cambio, cuando ustedes van a controlar agregados monetarios, se la tienen que ganar solitos. Y después, el otro mecanismo es el control de la tasa de interés. Y este es el más aberrante de todos. Es decir, ¿por qué? Porque tiene una base de origen keynesiana. Y todo lo que salga de ahí, nada puede ser bueno. Ustedes tienen que entender la naturaleza de la tasa de interés. La tasa de interés no es como señalaba Keynes, que se determinaba en el mercado monetario. Pregunta, ¿a alguien se le ocurriría determinar el precio de los melones en el mercado de autos? A nadie. En el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero, es decir, el inverso del nivel de precios, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo en la economía. Es decir, ustedes, con que la economía tenga tiempo, existe tasa de interés. Y tiene que ver con las decisiones de pasar el consumo del presente al futuro o la producción del presente al futuro. Lo primero se llama ahorro, lo segundo se llama inversión. Habrán visto regularmente en los libros de texto que cuando la tasa de interés sube, el ahorro sube. Básicamente, ¿qué significa? La tasa de interés es un precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Si la tasa de interés sube, significa que los precios presentes están subiendo respecto de los precios futuros. Consecuentemente, ustedes van a sustituir consumo presente por consumo futuro, es decir, cuando la tasa de interés es más alta, por eso sube el ahorro. ¿Por qué? Porque es más caro consumir en el presente y por eso consumen más en el futuro. Lo mismo pasa por el lado de la inversión. Es decir, uno dice, baja la tasa de interés, aumenta la inversión. Pero ¿cómo es el mecanismo? Quiere decir que si la tasa de interés está bajando, significa que los precios futuros están subiendo respecto de los bienes presentes. De darse esa situación, a una empresa le convendría vender más en el futuro que en el presente. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo pasa producción del presente al futuro? Invirtiendo. Por eso cuando la tasa de interés baja, por eso la inversión aumenta. Pero fíjense que todos estos mecanismos son de carácter real, con lo cual que un banco central quiera controlar la tasa de interés es un disparate, es una locura. Por eso cuando hoy por hoy debaten los nuevos monetaristas contra los nuevos keynesianos, en el marco del Free Equation Model, que es el nuevo modelo estándar de los keynesianos y el inflation targeting y este tipo de cosas, una de las cosas que le dicen los monetaristas cuando se los validan empíricamente, le dice, mire, ustedes sí manejan la tasa, pero no es muy distinta de la que hay en el mercado de bonos. Es decir, que la tasa, digamos, la determinan los agentes. Y cuando ustedes se desvían mucho, seguro que van a hacer alguna macana. Ahora, supongamos por un momento que nos amputamos una parte importante de nuestro cerebro y ahora, transitoriamente, no se asuste, profe, nos volvemos keynesianos transitoriamente. No, Dios, me da profunda vergüenza decir esto aún a modo de ejemplo. Entonces, sí, ustedes de allá se ríen, yo lo tengo acá al lado. O sea, pero al margen de esa, digamos, de esa cuestión, supongamos que ahora le creemos a
a los keynesianos que la tasa de interés la pueden determinar en el mercado de dinero y consecuentemente el dinero es endógeno, se llama patrón crédito eso. Entonces ustedes fijan la tasa de interés, eso determina la demanda de dinero y ahí es donde tiene que estar la cantidad de dinero que ofrece el Banco Central. Ahora el problema con esto es que tiene lo que se denomina la ausencia de ancla nominal. Porque ustedes, ¿qué pasa? Para determinar el nivel de precio necesitan determinar ¿qué cosa? La cantidad de dinero. Y ahora no la pueden determinar porque están determinando la tasa de interés. Y la cantidad de dinero, ¿quién la va a determinar? La va a determinar el público. Por ende, Houston, we are in problems. Es decir, el sistema no tiene ancla. Ahora, la realidad es que muchos países lo hacen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, la clave está en las expectativas. El ancla nominal en estos modelos es básicamente las expectativas. ¿Por qué? Porque yo conozco el nivel de precios de hoy. Entonces, a la luz de mis expectativas de precios, voy a poder determinar que los precios futuros, o sea, los precios esperados. Dado ese nivel de precios esperados, en conjunción con la tasa de interés nominal y mis expectativas acerca del PBI, que tampoco digo es que, salvo procesos de crecimiento acelerado, no tienen grandes variaciones, eso me permite determinar la demanda de dinero. Y al determinarse la demanda de dinero, queda determinado cuánto tiene que emitir el Banco Central. Es decir, que la clave está en las expectativas. Por eso cuando ustedes van a leer los informes de los presidentes de Banco Central, continuamente, lo pueden ver lo que fue toda la crisis subprime, en los discursos de Bernanke continuamente hablaba de que las expectativas tenían que estar ancladas. Si quieren ver un ejemplo de desanclaje de expectativas, tienen el caso del 28 de diciembre del 2017, cuando la jefatura de gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, se dinamita la reputación del Banco Central, deja de ser creíble y se derrumba la demanda de dinero. Al derrumbarse la demanda de dinero se produce un exceso de oferta de dinero. Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Como consecuencia de ello, el dólar, como es un activo financiero, picó primero. Los alimentos, que están expresados básicamente en dólares, lo acompañaron, donde el tipo de cambio saltó 120%. Después vienen que los mayoristas, que venían creciendo a un ritmo del 12%, pasaron al 75%, lo que tiene que ver con los minoristas, que venían a un ritmo del 18%, terminaron creciendo el 47%. Sí, ya estoy terminando. Ahora, por lo tanto, ustedes no pueden hacer cualquier cosa tampoco en ese sistema porque necesitan respetar la independencia del Banco Central. Ahora, supongamos que el Banco Central tuviera reputación, supongamos que fuera creíble, supongamos que nadie lo avanza, digo, todo supuesto que en Argentina no se cumple ninguno, pero nos encontramos bajo qué condiciones el Banco Central no haría daño. Es decir, y nos vamos a encontrar con una de las máximas expresiones de la teoría económica en términos de fatal arrogancia, diría Hayek. Básicamente, para determinar la tasa correcta, el Banco Central debería conocer los siguientes datos. La utilidad marginal del consumo presente para todos los agentes de la economía en todos los bienes de la economía. Vaya cuentita que hay que hacer ahí. Pero todavía no alcanza. Van a tener que conocer también la utilidad marginal del consumo futuro para todos los bienes de la economía. Es decir, otro disparate. Como si todo eso fuera poco, van a tener que conocer la tasa de preferencia intertemporal. Si parece que es poco, todavía falta más. También tendrían que conocer la productividad marginal del capital en una economía que además tiene una estructura de capital heterogénea. Y como si todo esto fuera poco, también tienen que conocer
la tasa de amortización de cada uno de estos bienes de capital. O sea, un disparate. Es decir, hay que tener agallas creer que uno puede hacer esto y no producir daño. Por lo tanto, si ustedes se fijan, si el Banco Central controla la tasa de interés, lo más probable que haga es daño, porque no tiene forma de hacerlo de modo correcto, salvo de pura casualidad. No por nada el mundo continuamente, digamos, se la pasa teniendo crisis. Básicamente tiene que ver porque muchos controlan la tasa de interés. Mejor ejemplo, de nuevo, la crisis subprime. Entonces,